Buenas tardes, mi nombre es Julio César Márquez y hoy 6 de septiembre del 2014 realizamos este video para responder a las interrogantes del examen online. La primera interrogante era explicar las limitaciones de la capacidad de ejercicio. Bueno, principalmente la capacidad es un sujeto de derecho, el cual puede ser aumentado o disminuido dependiendo de la autonomía con respecto a la potestad familiar que se tuviese en ese momento. Las causas de la anulación o disminución de esta capacidad que más quedaron grabadas en la historia, por decirlo así, eran las siguientes. En cuanto a la edad, se puede distinguir más que todo los púberes y los impúberes. Los púberes era cuando se había alcanzado la plenitud física, y los impúberes cuando los chicos que aún no habían alcanzado esa plenitud. Se distinguían más que todo en impúberes, que era de 0 a 7 años, cuando no se tenía ninguna plenitud física, los impúberes infantes, que son los chicos de 7 a 12 años, y los púberes, que ya son los jóvenes que alcanzaron su plenitud física, la cual nos decía que se alcanzaba entre los 14 y 16 años. En cuanto al sexo, la mujer siempre estuvo un escalón por debajo del hombre. El hombre siempre fue el que ocupó los cargos públicos, trabajaba en el fondo, entre otros. La mujer siempre quedó como en un segundo plano, como el sexo débil, por así decirlo. En cuanto a la salud, encontramos a los enajenados mentales, los cuales no podían ocupar cargos públicos, no se les permitía casi ningún derecho, como el de casarse, adoptar, formar una familia, entre otros. Entre estos enajenados mentales entran también, obviamente, los sordos, los mudos, los ciegos, y cualquier otra persona que tuviera alguna discapacidad física o mental. En cuanto a la religión, era cristiana casi toda, pero y tenía algunas limitaciones. Por lo menos no se podía tener esclavos de esta misma religión, o sea, no se podía tener esclavos cristianos. Y cuando un cristiano era perseguido, no podía ocupar cargos públicos, y la razón era porque había profanado su religión, el cristianismo. En cuanto a prodigalidad, era la disipación de los bienes familiares. Cuando se gastaba todos los bienes familiares, los desaparecía, por así decirlo. El celibato y la falta de hijos. En la época de Augusto había había grandes problemas para poder realizar las sucesiones a aquellas personas que aún no hubieran tenido hijos o se mantuvieran en celibato. Pero esto, con el pasar de los tiempos, fue desapareciendo, y ya sí se pudo realizar las sucesiones a estas personas. La infamia era la pérdida de todos los bienes materiales, bienes morales, la vida, la familia, entre otros. Y la colonostatus, el colono estaba adherido al fundo. ¿Cómo se llegaba a ser un colono? Bueno, se llegaba a ser un colono por ser hijos de colono, ya que al ser colono, toda tu descendencia también pertenecerá al fundo, o por pérdida de la libertad. ¿Cómo se dejaba de ser un colono? Bueno, se dejaba de ser un colono o porque te eligieran como obispo, o por haber prestado los servicios militares. Bueno, estas fueron todas las limitaciones de capacidad. Ahora vamos con la segunda pregunta, que era explicar los principios explicar los principales hechos sucedidos en la República. Bueno, principalmente en la República sucedieron 3 hechos que quedaron como enmarcados como los 3 hechos principales.
El primero era la lucha entre las clases. Cuando los plebeyos se dieron cuenta que ellos no se beneficiaban por ir a las guerras a luchar por los patricios, bien sea porque no se beneficiaban con el territorio que los patricios que ganaban en las luchas, ya que los patricios eran los únicos que tenían acceso a esos territorios, o porque al tener que pelear tantas batallas no podían dedicarse a sus tierras y a la siembra, teniendo así que como no se podían dedicar a sus tierras, a su siembra, a producir dinero, ir a pedir préstamos a los patricios. Y obviamente al ir a tener que pedir préstamos a los patricios y no trabajar, no tener siembra, no iban a poder pagar. Entonces estos eran castigados por los mismos patricios. Bueno, al darse cuenta los plebeyos que tenían todo en contra, que no estaban ganando nada con ir a esas luchas, ellos decidieron como ponerse en huelga, aislarse. Se fueron a 3 millas de Roma, al monte Aventino, y los patricios, al darse cuenta que los plebeyos se habían ido, que no tenían quien peleara sus batallas, que perdieron a la gente, ellos decidieron solventar todas las deudas que tenían los plebeyos y de permitirles tener 2 nuevos magistrados, y así solucionaron estos problemas. Luego estaba el corpus plebi, no, mentira, la concilia plebis, discúlpenme, que era la asamblea de los plebeyos, en la que se elegían los sucesores de los tribunos y tomaban decisiones a través de los plebiscitos. Y por último, se encontraba la ley de las 12 tablas, que fue la primera ley escrita, la cual se caracterizaba por la simplicidad de sus fragmentos, porque sus normas se adecuaban mucho con la realidad, porque no había escasez de derecho de familia, porque había abundancia de derecho penal, entre otras cosas, que era más que todo lo que decía esta ley de las 12 tablas. ¿Cuáles eran las 12 leyes, por así decirlo? La competencia en la magistratura, hablaba de los juicios, del ejercicio en caso de condena, del derecho de patria potestad, de la herencia y tutela, de la propiedad y posesión, del derecho en cuanto a los edificios, del delito, del derecho público, del derecho sagrado, y la disposición particular en las primeras 5 tablas, y la disposición particular en las 5 últimas tablas. ¿Cuáles eran las fuentes del derecho? Es otra de las preguntas. Bueno, existen 3 fuentes del derecho. Las fuentes del derecho en la monarquía, las fuentes de derecho en la república y las fuentes de derecho en el imperio. Las fuentes de derecho en la monarquía, más que todo, no había derecho escrito. El derecho religioso estaba muy por encima del derecho humano. En la república estaba más que todo basado en la ley, los plebiscitos, los senadoconsultos y los edictos magistrados. La ley era una ley elaborada en Roma por los comicios. Estos comicios manifestaba la voluntad del pueblo organizado pacíficamente. Los plebiscitos eran las decisiones de la plebe y regían sus propias actividades a partir de la ley Hortensia, que se aplicaba a cualquier clase social. Luego estaba el Senado Consulto, que era un cuerpo que fiscalizaba la actividad la actividad legislativa del comicio, y los edictos magistrados, que era la facultad
que el magistrado tenía en los asuntos relativos con su propia competencia. Y por último, las fuentes del derecho en el imperio, que estaba más que todo basado en la constitución imperial, que es lo que el emperador, bien fuera por edicto, por decreto o por ordenanza, autorizaba, y esta podía ser de 4 clases, como lo eran los edictas, los decretos, los rescriptas y las mandalas. Los edictas eran las disposiciones de carácter general, constituidas por un conjunto de normas jurídicas. Los decretos eran las resoluciones jurídicas dictadas por el emperador. Los rescriptas son las decisiones emitidas por el príncipe en aquellas respuestas a las consultas formuladas por un particular. Y por último, la mandala, que son las instituciones giradas por el emperador a los funcionarios para las normas, la administración pública, y eran fuentes de derecho en la medida en la que solucionaran o resolvieran los puntos de derecho. Bueno, espero que les haya gustado mi exposición tipo examen. Fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Saludos.